en atender al siniestro, éticamente es lo mismo. Éticamente es lo mismo. Lo que revela esta demora es la forma equivocada que tiene el presidente de administrar. Porque es que cuando él falta y se ausenta repetidamente, el país queda paralizado porque es que no hay quien se atreva a tomar una medida por temor a lo que pueda decir el presidente. Y es así, como se sabe a través de la prensa, que habiendo el señor Kerry, el canciller norteamericano, desde el primer momento ofrecido ayuda al Ecuador, resulta que se demoraron en contestarle. Y habiendo ofrecido los topos mexicanos, que después han venido para dar lecciones, pero que quisieron entrar desde el primer momento al salvataje, se les impidió la entrada. La pregunta ética ¿es o no verdad que en esta demora hay una responsabilidad? Que pudieron haber sido salvados decenas de personas de las que hoy ni siquiera aparecen, si es que se hubiera permitido un auxilio inmediato, y específicamente de los topos mexicanos especialistas en este tipo de rescates por derrumbes. Por casualidad, anoche se ha caído un edificio, creo que en la India, en el Asia, y se han demorado en remover los escombros alrededor de 6 días, porque se entiende que hasta 6 días puede vivir una persona bajo los escombros. Y se cometió un segundo error aquí, que no solamente demorar, sino que se demoró en atender 1 o 2 días hasta que regrese el presidente, y luego ingresaron las máquinas inmediatamente, según me informan, a remover los escombros en el mismo segundo día o en el tercero, que es lo mismo el problema ético, y entonces es probable que personas que todavía estaban con la posibilidad de sobrevivir, como ha ocurrido en otros lugares, bajo los escombros 4, 3, 5 días, una mujer encinta sobrevivió 3 días, hayan contribuido a precipitar su muerte. Establecido esto, entro a explicar la figura del fideicomiso. No es una persona jurídica, como los que ustedes conocen los clubes. Esas son personas jurídicas llamadas clubs, asociaciones deportivas, etc. Ustedes han oído las palabras compañía, claro, no es una compañía. Los bancos son compañías. Bueno, esta no es una compañía. El fideicomiso y la ley aclara, el fideicomiso no es una persona jurídica. El fideicomiso es, igual que las compañías, una ficción jurídica, pero que tiene otra naturaleza. Veamos en qué consiste. Es para mí una bodega donde, con un fin determinado, siempre positivo, se va a transferir a esa bodega jurídica. En el momento que ingresa en la bodega, se transfiere automáticamente el dominio de dinero donado por los estados que han ayudado, o bienes muebles o inmuebles. Entre paréntesis, y para ser preciso, un reportaje de hace unos 5, 6 o 7 días encolumnaba las subvenciones en dinero destinadas por otros países y organizaciones, la publicó El Universo, y esto, dejando de lado la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que hizo una gran donación, y a China, que no se esperaba otra cosa de ella después de los intereses usurarios que está cobrando. Lo cierto es que, dejando esto de lado, el total de las aportaciones de países no pasaba ya más allá de 600 millones. Pues, ¿en qué medida este aporte, que lo considero escaso, diminuto, no fue mayor? Es porque el gobierno se insiste en manejar él directamente la partida correspondiente en un presupuesto ordinario general, del cual ha demostrado tomar cuando le da la gana otras sumas. Entre paréntesis, hoy día en el periódico Expreso consta que el Seguro Social se ha decidido comprar otros 800 millones de dólares en bonos en lugar de dedicarlos a otra cosa. Esto es nada más que un ejemplo de lo que está ocurriendo. Entonces, volvamos al fideicomiso, pero es que me derivo otras reflexiones que son buenos apuntes al margen. Veamos esto de la bodega llamada fideicomiso. Entonces se le transfiere el dominio de los dineros, de los bienes, etc. Y aquí no hay accionistas como en las compañías. Aquí los que intervienen en la escritura pública son los aportantes, los que están transfiriendo en ese momento el dominio de bienes. Es admisible y se admite que el que constituye o crea el fideicomiso y aporta
su propio edificio y nombra un administrador para que lo administre, sea él mismo el consagrado como beneficiario. Pero es que esta es la diferencia cuando en la Constitución, como beneficiario, no se pone a los que los constituyen, que son los donantes en este caso, sino que se pone en este caso a los municipios afectados. Dice expresamente la ley que se puede constituir fideicomiso por piedad, por solidaridad. Por ejemplo, para atender ancianos, para atender minusválidos. Lo dice expresamente, lo relata, con 4 o 5 figuras jurídicas y sociales perfectamente determinadas. Es decir, que no tiene nada de extraño que constituyamos un fideicomiso, que se constituya el fideicomiso para manejar el asunto de la reconstrucción de Manabí de Esmeraldas. Pero sigamos insistiendo con esta figura que el presidente ha menospreciado, mal aconsejado el presidente como en otras ocasiones, ¿no? O permanentemente por determinadas personas que permanentemente están allí causándole molestia a la nación. Gente que yo me atrevo, algunos de ellos, calificar de perversa. Pero eso lo dejamos para cuando termine esta historia, porque todo tiene que ser pagado en un momento oportuno. Lo interesante del fideicomiso entonces es que los beneficiarios son personas ajenas a aquellos que constituyen la bodega, que construyen la bodega. La están construyendo, es para los municipios, para poner ahí 600 millones, por ejemplo, que donaron los países, ahí ponerlos, pero para que no los administre el vicepresidente candidato a la presidencia de la República, sino para que lo administren los alcaldes municipales. Hay una cosa muy interesante también en la figura del fideicomiso, que es universal. La ley declara expresamente que no hay ninguna duda que los beneficiarios pueden ser personas de derecho público, es decir, municipios, consejos provinciales, o de derecho privado con finalidad pública, como por ejemplo la Junta de Beneficencia, la Cruz Roja, etcétera, son entidades de derecho privado con finalidad pública. Bien, pueden crearse, esta es una nueva circunstancia que hay que relevar. Dentro de esta figura del fideicomiso, no es que hay solamente las personas que lo constituyen y transfieren los bienes con un fin benéfico. El segundo grupo de personas, los beneficiarios, que son los que van a recibir, que son personas jurídicas, esto es los municipios, es decir, el Estado en forma de municipios y consejos provinciales. Es que hay una regla, un artículo que dice que pueden crearse toda clase de juntas para el control del fideicomiso. Por ejemplo, una junta de fideicomiso integrada por ¿quién? Integrada por autoridades, algunas autoridades, que programa el servicio a prestar. Pues entonces coexistir con otros directores del fideicomiso, en el directorio del fideicomiso, que traza el programa, el calendario de atención a la emergencia, puede estar representado el Contralor General de la Nación dentro del fideicomiso, en forma permanente. Puede estar representado un fiscal, el fiscal general del Estado, puede estar presente el Procurador General de la Nación y las personas que se nos antoje. Pero lo importante es demostrarle al presidente que su afirmación de que el fideicomiso privatiza lo que es público es un error, y el que viaja por el mundo y visita al Papa en forma impertinente, ¿no? Y el que viaja a todas partes en busca de un bonete, en este instante saben que usted ha menospreciado una de las figuras más preciosas que ha inventado el derecho, que hemos inventado los abogados, que no es una cuestión nuestra, lamentablemente, pero lo cierto es que usted ha dicho que el fideicomiso siempre privatiza lo que es público, y no es así. Está al servicio de la sociedad y todo depende, señor presidente, de los beneficiarios. Pero vamos más adelante. Hay una cosa que revisé atentamente porque me pareció en principio extraña, y dice un último artículo, porque ya vamos a otro tema, es que la ley admite expresamente que en el fideicomiso, en el estatuto del fideicomiso, mi estimado Jorge y estimados amigos, se discrimine entre los beneficiarios. Esto es fantástico, porque estamos obsesionados con la idea de la igualdad de los seres humanos, la igualdad jurídica,
Pero es que una cosa es la igualdad de los seres humanos y otra cosa es si deben recibir todos los municipios afectados por igual. Entonces admite que se los discrimine, por ejemplo, en función y se diga, aquí no importa la extensión territorial del municipio, aquí lo que importa es el número de pobladores. Entonces, la norma, y se distribuirán los dineros y el fruto de los remates de los bienes aportados en proporción a la población de cada uno de los municipios. Entonces, esto lo admite este discrimen por excepción, que al principio extraña, es desde luego de lo más racional. Por ejemplo, existe, podríamos poner, se asigna una preeminencia o se privilegia o se prefiere las necesidades urgentes que emanan de la salud y de la educación, cosa que es muy racional, puestos a elegir, por ejemplo, la Junta del Fideicomiso y la Junta del Fideicomiso a ordenar qué es lo que se hace primero, si el derrumbe de la carretera tal que admite un desvío temporal, o si se atiende de entrada la reconstrucción del hospital que se ha derribado, o las escuelas que están a punto de comenzar el programa, hay que preferir la salud y la educación. Todo esto está admitido en una escritura pública. Bien, con esto y en conclusión, el presidente debiera rescatar su imagen de economista, porque si no el gobierno de él va a terminar siendo yo un mejor abogado y él dejando de ser economista. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Jaime Damerval Martínez.